Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola amigos, nuevamente sean bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Raid y el día de hoy vamos a ver a este juego de arcade que se llama Surprise Attack, que en español es Ataque Sorpresa. Es un juego más que no conocía hasta apenas el día de hoy, pero para eso estamos aquí, para checar, para ver qué transita. Pero antes de eso no olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que vamos a hacer precisamente eso y vamos a regresarnos hasta 1990. Bien, ya estamos aquí entonces con este juego de ataque sorpresa. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene a nosotros. Y sea no con cuántos créditos son los que acepta. Ok, solamente 9. Iniciemos. Ok, es una base militar. Que mientras dispara no se puede mover. ¿Qué tranza? ¿Qué es eso? Ah, me quiere agarrar a traición ese santo. Pues vamos bien, vamos bien. ¿Pero qué, no hay jefes o qué show? Se me hace como que muy papa lo que... Pero en cada misión hay que empezar de cero, qué barbaridad. ¿Qué es eso? 1, 2, 3. Y ahí está la mejora. Este es como una especie de metra. Órale, ¿qué pasó ahí? No sé, pero como que le dio... Como que se convirtió en electro por unos segundos. Ah, pero estoy viendo que es de esos que... Sí, seguramente ya estaba. Un toquecito y pelas, un toquecito y de regreso hasta un inicio. ¿Qué tal? Así ya no me las hace, compadre. También con esta arma dispara, hace varios disparos, pero... Esperemos que no vaya a ser de esos que al final hay un jefe y va a estar medio brutal. El eliminarlo, hay que saltar el que...
¿Se murió ese compadre o qué pasó ahí? Este sujeto me quería agarrar a traición. Así mueran. ¡Ah, qué barbaridad! Que bueno, dependiendo de lo que suceda aquí, yo creo que veremos si hacemos el uso tramposo del modo Pro, poder ver qué tranza con este juego. Oh, no manches, ¿es en serio? Pues yo creo que vamos a tener que hacer uso de ese famoso modo Pro. Bueno, en esta historia corre lo que es el año del 2031, o sea, en el tiempo real no hay gran diferencia en años, pero bueno, en esta historia hay una organización de terroristas que se llama Negro Amanecer. La organización es de corte ya interplanetario, tanto así que están a punto de llegar a lo que es el planeta Tierra y obviamente atacarlo. Su plan consiste en obviamente ya el haberse infiltrado en una base lunar y así el apoderarse entonces de lo que es una base espacial o una estación espacial de tamaño descomunal. En esta ya implantaron lo que son varias bombas de tiempo y a su vez la van a usar como proyectil, como un gran proyectil que van a lanzar para atacar y hacer explotar obviamente contra la Tierra. La única persona que puede combatir a esta mente maestra llena de maldad, que tiene un aspecto así como de luchador, obviamente de lucha libre, es John Ryan, el cual es el personaje que el jugador controla para vencer a todo este ejército de criminales desquiciados y verdaderamente locos. Y bien, entonces, ¿cuál es mi opinión sobre este juego? Pues este juego, como pudimos ver ahí en la sección de cómo se juega, es de estos que son de un toquecito y te regresan hasta lo que es el inicio de cada misión. Y bueno, de hecho la misión consiste como de unos dos mini niveles que, por muy mini que suenan, tienen ahí un alto grado de dificultad y está subiendo un poquito de tono, obviamente ya llegando o perfilándose a lo que es el final de este juego. Así que por lo tanto, en mi opinión muy personal, yo lo voy a dejar y lo voy a mandar directamente a esa categoría de, así como lo es esta organización, Negro Amanecer, pero en este caso va a ser a la lista negra de los de. ¿Para qué? Y es que usando el modo Pro, devoré aproximadamente unos casi 40 minutos en terminar el juego con todo y usando lo que es el modo Pro.
Ahora, como se acaba de mencionar, las mini misiones son mini, pero tienes el tiempo contado, así que pues hay que meterle pata, compadre. De lo contrario, obviamente vas a perder. Y ya casi llegando hasta el final de este juego, hay un nivel donde hay unos personajes que son unos soldados así muy altos y traen lo que es una metra gigantesca, y si quieres dispararles, ellos se cubren con esta metra gigantesca y te van persiguiendo por toda la mini misión, y una vez que dejas de dispararles, ellos entonces te dejan dejar Cayetano, lo que es una verdadera ráfaga de pura insolencia. Así que usando o jugándolo de manera normal, no me puedo imaginar cómo puede uno pasar esa misión, ya que no nada más están ellos, están todos los demás enemigos. Están también estas chicas que hacen piruetas y a su vez obviamente te atacan. Así que tiene un alto grado de dificultad este jueguito, realmente. Y ya si hablamos de lo que son los jefes finales, pues ese es otro show, realmente es otro show. Y pues no hay una mejora o alguna especie de algún poder que puedas adquirir, y al menos que pues puedas recibir mínimo unos 2 o 3 golpes, ya que para superar a los jefes finales especialmente sale uno de estos que son como un gran camión de estos lunar, y para que el protagonista se pueda proteger de este, hay como unos pequeños hoyos ahí en el piso. Ahí tienes que esconderte, y el camión este gigantesco va avanzando, pero como ya se acaba de mencionar, pues el tiempo es limitado, así que realmente está medio cañón. Este nada más es por mencionar uno. Ahí en lo que es la sección de cómo se juega, ahí se pueden ver imágenes de alguno que otro de los jefes y sus ataques. Y ya finalmente, como cerecita del pastel, el jefe final, que como en muchos juegos a veces tiene como estas transformaciones, y en la última solamente quedan así como los pies del gran robot que está montando, y se echa a correr directamente hacia ti, así que tienes que dispararle a lo que es ahí el punto débil, que obviamente te lo señala el juego, y tienes que hacerlo de manera rápida, de lo contrario te va a arrollar y obviamente vas a perder la vida, y obviamente vas a tener que iniciar. Así es entonces como llegamos al final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Siendo así, no olviden de dejarnos un retro like antes de cerrar esa pantalla, de suscribirse, particularmente si es que esto es lo suyo, del compartir con gente que tiene el mismo gusto por las maquinitas, por los juegos de video, y ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro, y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.